Ya saben que nuestro hermano José no está, pero creo que seguimos para adelante porque el hermano José no está, pero el Espíritu Santo está, el cual es su palabra, ¿verdad? Salió a cumplir un compromiso y esperamos de que Dios lo ayude y sea de bendición donde Él está. Leemos la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 12. Bienvenidos todos en el nombre del Señor Jesucristo. Todos a este lugar. Nuestro hermano Richard, que hace ya no lo veíamos, pero ha venido hoy, ha hecho un sacrificio. Yo creo que cada persona hace un sacrificio para venir a escuchar de la palabra del Señor. Aún los que vivimos cerca, también a veces es un sacrificio porque es una batalla, es una lucha. ¿Cuántos saben que hay una lucha? La más grande y dura nos tocó a nosotros. Uno dice que sí y el otro que no, el de afuera dice no, está cansado, me duele el cuerpo de una cosa, siempre va a sacar una excusa y el de dentro le dice yo necesito alimentarme. Y entonces dice la palabra del Señor que ahí gana la batalla el que se alimente más. Amén. Así el de afuera no quiera y el de adentro está bien alimentado, arrastra le decimos nosotros en palabras para que me entienda, este zurrón lleno de patatas, lleno de cebolla, lleno de que no quiere, pero el de adentro si está fuerte, lo domina. Amén. Dice la palabra del Señor, vamos a leer el versículo, del versículo 1, dice hasta el verso 13. Éxodo capítulo 12, del verso 1 al verso 13. 13, dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen todos? Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. ¿Qué mes era ese? Abril. No en enero como tenemos el calendario, pero estamos hablando del calendario bíblico. Habla toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al número de cada hombre, haréis las cuentas sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, o sea que hay una manera de comer el cordero. Dice, ¿y lo comeréis cómo? Así, o sea que había una norma, una manera. Ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto.
Y este día os será de memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Luego dice el verso 15, ¿cuántos días deberán de comer ese cordero? 7 días, porque significa las 7 edades. Y estaba leyendo otro texto donde dice que tenían que sacrificar todos los días 2 corderos diarios, uno en la mañana y otro en la tarde. Todos están en la representación de las 7 edades que nos tocó al pueblo gentil. Entonces 7 días comeréis panes sin levadura, y el primer día haréis, bueno, ahorita continuaremos allí, y que el Señor añada las bendiciones a su palabra. Pueden tomar sus lugares. La última vez hablamos de una verdadera señal pasada por alto. Hoy vamos a hablar del mensaje, la señal. Estaba recordando que cuando, creo que fue en el año 1933, cuando el profeta de Dios fue rechazado de todas las denominaciones, en la Bautista, lo último que le hicieron a él era que ordenaron a mujeres predicadoras, y él dijo, yo no lo puedo hacer, porque eso está contra la Biblia, contra mis principios cristianos. Lo sacaron, y el hermano Abraham comenzó a predicar, y dice que cuando fue a bautizar, los primeros convertidos de su ministerio, fue en el río Ohio, que estaba allí bautizando la persona número 17, cuando bajó una luz. Me imagino cómo sería, creo que hay algunas personas ancianas que testifican cómo bajó ese rayo de luz y comenzó a hablar una voz audible, donde le decía la voz así. Dice que mucha gente se burlaba, como unas 4,000 personas estaban allí. Unos se burlaban, otras estaban en vestido de baño al lado del río. Dijeron, ese hombre está loco. Pero Dios vindicó a su profeta y bajó una luz. Y le dijo, así como Juan el Bautista fue enviado para precursar la primera venida de Cristo, tú tienes un mensaje con el cual precursar la segunda venida de Cristo. Por eso el mensaje Dios lo envió hoy para esa simiente. Envió la palabra revelada de la hora para los hijos de Dios. Por eso donde estén o donde estemos, la palabra lo va a alcanzar a usted. La simiente de Dios, nosotros tal vez tratamos de regarla y buscar, pero dice la Biblia que Dios es el que hace el trabajo de llevarla directamente a lo que hablaba nuestro hermano el pastor hace 8 días atrás. La que cae en buena tierra, creo que ese es usted y ese soy yo, ¿verdad? La que cae en buena tierra produce ¿a qué? Primera dice, ¿cómo? ¿Al 60? ¿Cómo es? ¿30? 60 y al 100%. Es como un cultivo de naranja o de manzana. Hay palos que dan más que otros, ¿no? Bueno, es así. ¿O será que todos darán las mismas peras o las mismas manzanas? Entonces, un cristiano a veces un árbol, pues bueno, cogió 3 naranjas, pero son naranjas. El otro dio 10. La misma naranja dio más. Pero es la misma simiente. Entonces, cuando la palabra del Señor cae, ella fue enviada para la simiente de Dios en el tiempo del fin. ¿Verdad? Por eso la simiente cayó y ella puede venir y puede caer, y cayó en muchos lugares, pero quiero decirle que gracias a Dios nos alcanzó a nosotros. Amén. Cuando hablamos del mensaje, la señal, voy a mirar el tiempo porque no quiero pasarme sino unas 5 horas. No, mentiras, hermano. Ahí, hasta ahí llego yo. Miramos acá que dice la palabra del Señor que era el tiempo cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto. Dios había enviado a su hombre, su profeta, el cual ellos habían clamado,
para liberar a ese pueblo. Y bueno, ustedes saben de ahí para atrás que sucedieron muchas cosas, trajeron plagas y sucedieron cosas, y Egipto no los quería dejar ir, Faraón. Pero Dios dijo, bueno, llegó el momento. La última señal que Dios requirió antes de salir. ¿Cuántos saben que en la Biblia han habido 3 éxodos? El primer éxodo sucedió del pueblo de Israel saliendo de Egipto a Canaán. Y para ese éxodo Dios envió un profeta. ¿Ven? Fue el que pudo liberarlo, le dio señales y los llevó. Luego el segundo éxodo sucedió cuando vino el Señor Jesucristo, que vino a sacar las personas de las tradiciones, de la ley, a la gracia. Amén. Vino el Señor Jesucristo. Y luego, hoy también hay un tercer éxodo donde ya Dios está sacando a sus hijos del sistema religioso, de cualquier cosa mundana, y los está llevando no a una tierra literal, a una tierra espiritual, que es el Espíritu Santo. O sea, ya en el principio, cuando Moisés era una tierra literal, el primer éxodo fue de una tierra a otra, llamada Canaán. La segunda fue de la ley a la gracia. Y hoy es, ¿de dónde? De este mundo, un tercer éxodo, sacándonos de este mundo, llevándonos a la eternidad. Amén. Entonces Dios mandó al pueblo de Israel que preparasen un cordero. Cada familia tenía que matar su cordero, y dice que tenían que aplicar, ¿qué? La sangre. La química, matar el cordero. ¿Qué tal le parece a usted matar un cordero? Si a veces matamos un pollo y ya la sangre nos asusta, ¿no? Que comenzamos a limpiar, pero allí era el requerimiento era que ese cordero, esa familia, tenía que matar ese cordero y coger su sangre, no se la podían comer, la sangre. Por eso Dios lo que prohíbe comerse el animal es la sangre. Amén. Eso lo dice la Biblia, porque es la vida del animal. ¿Cuántos saben que la vida está en la sangre? Si al hermano Daniel le quitamos la sangre, ¿cómo queda? Que la absorbemos y queda un cuerpo seco sin vida. Porque la vida está en la sangre. Entonces, encontramos de que el pueblo de Israel, Dios le dijo a ellos, únasen ustedes, si son muy poquitos, entonces tomen un solo cordero, únasen y apliquen la señal. ¿La señal qué era? Entonces dice aquí, primeramente ese cordero tenía unas condiciones. El animal tenía que ser sin, esto en el verso 5. Pídele por favor, hermano Josué, si me lo pone el verso 5, Éxodo. No. Bueno, usted lo en su Biblia. El verso 5 dice, el animal será sin, o ya pueda tener defecto. Un cordero, el sacerdote lo revisó, no, ese está bien. Macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas y de las cabras, lo guardaréis hasta el día 14 de ese mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Por eso el mensajero dice, el profeta, que había una tarde para el pueblo judío y hoy también hay una tarde, un atardecer para el pueblo gentil. Y tomarán de la sangre, ¿y a dónde la pondrán? En los 2 postes, en el dintel de las casas en que lo han de comer. O sea que se unían, bueno, vamos a aplicar, cogían con un hisopo y marcaban los dinteles. Y el que pasaba por fuera decía, ¿y esa gente qué? Uy, no, yo no mancharía mi casa de esa manera, no. Y la sangre escurriendo ahí. Entonces, esa sangre indicaba de que había un cordero inocente, de que había muerto ahí, y dice el profeta que había tomado el lugar, dice la escritura, para guardar de la última plaga que estaba por caer. ¿Cuál era la última plaga que estaba por caer? La muerte.
¿Sí? Donde dice la Biblia que todo primogénito de toda familia iba a morir si no estaban bajo esa señal. Y en aquella noche comerán la carne. Mire, tomarán de la sangre y la pondrán, ¿a dónde? En los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han. O sea, realmente era donde decían, vamos a hacer lo que la palabra nos dice. Aplicaban la sangre. Se sentaban a comer. Entonces, y aquella noche, ya no era ni de día, era, ¿cuántos saben que estamos en el atardecer, en un anochecer? Y aquella noche comerán la carne, ¿cómo? ¿Alguien aquí que le gusta la carne cruda? ¿Por qué asar al fuego? ¿Quién le asa la carne a usted para que, uy, qué mensaje tan sabroso, qué mensaje tan bueno? Se necesita tener el Espíritu Santo, el fuego de Dios, para que le hace la palabra a usted que es el Cordero de Dios. Amén. El Cordero de Dios asado. Aquella noche comerán la carne, ¿qué? Asada al fuego. Y panes sin levadura, o sea, sin incredulidad, ni mezcla. Pan original, hecho. Sin mezclas ni nada. ¿Cuántos saben que este es el pan original que Dios nos envió con esta Biblia revelada a cada uno de nosotros? Amén. Esto es, la comerán la carne asada al fuego y los panes sin levadura, o sea, incredulidad, ni mezclado, ni nada del mundo, ni credos. Con hierbas amargas la comerán. ¿Han leído un texto, está en la Biblia, que dice, creo que es Apocalipsis 10, donde dice que cuando Juan comió el libro, ¿lo supo cómo? No. Dulce, pero cuando le bajó, ¿no es así con nosotros esta palabra? Este mensaje, cuando, uy, qué mensaje tan bueno, pero comenzamos a aplicarlo, se vuelve amargo y no tan duro, tan difícil. Entonces, ninguna cosa comeréis del cruda. Oiga, ¿a quién le gusta la carne cruda? Por eso se necesita realmente tener algo de Dios en su corazón para que se la hace a usted esta palabra y uy, tan buena esa palabra. Porque si no será como leer cualquier periódico, cualquier libro por ahí. Pero cuando está en el juego de Dios, el Espíritu Santo, entonces se la hace a usted y toma un sabor donde usted y yo nos chupamos los dedos. A ver, ¿cuántos han comido un chuletón o un pedazo de carne bien asado que usted? ¿Sí? ¿Cuántos saben que así nos pasa con la palabra del Señor? Entonces, ninguna cosa de él comer cruda, o sea que tiene que ser asada por el Espíritu Santo. Ni cocida en agua, sino asada al fuego. ¿Cuántos saben que esa palabra fue asada al fuego para cada uno de nosotros? Amén. Y por eso cuando usted lee un mensaje de estos, uy, qué mensaje. Dios, ayúdanos. Es la realidad. Al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, o sea que de él nada podía quedar. Me acuerdo en este momento unas palabras que dijo el mensajero. Dijo, ¿todo el mensaje es bueno o nada es bueno? Porque el mensaje es el así dice el Señor. O sea, todo el mensaje es bueno. Por eso dice la Biblia que ese cordero no podía quedar ni una parte, sino que todo tenía que ser comido. Luego dice aquí, y lo comeréis, ¿cómo? A ver, ayúdenme. ¿Lo comeréis?
No, pero mire aquí. ¿Y lo comeréis? ¿Qué quiere decir así? Hay una forma, no es como yo quiera, ni como usted quiera. O sea, hay una norma como Dios lo estableció, cómo debería de comer. ¿Cómo se debe de comer? Ceñido. El pueblo de Israel se estaba preparando para salir. ¿Cuántos nos estamos preparando aquí para salir de esta tierra un día de estos? Ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Y el profeta de Dios tomó el mensaje desesperación. Dice que cuando en ese momento los hijos, los primogénitos iban, le decían: papá, papá, escucho que por allá se escuchan los gritos. Hay niños muriendo. Yo soy tu primogénito, papá. ¿Estás seguro que estás haciendo exactamente lo que dijo el profeta Moisés? Dice que aquel hombre se cogía a su hijo, tenía el temor porque eran las sombras oscuras de la muerte que estaba descendiendo y estaba matando a todo primogénito que no estaba bajo la señal. Y dice que aquel hombre, el padre de familia, se bajaba, descargaba a su hijo y decía: pero, hijo, vamos a la ventana, mira, ¿ves esa sangre ahí? Eso fue lo que el profeta Moisés nos dijo: apliquen la sangre y la muerte no va a llegar. Papá, en eso estamos confiando. Y yo quiero decirle en esta hora que en eso mismo estamos confiando nosotros en esta mañana, de que la señal es aplicada en nuestras vidas. Por más que el mundo, por más que lo de afuera esté sucediendo cosas, quiero decirle al Hijo de Dios, a pesar de que haya pesadumbre y muchas cosas, no podrá llegar a su alma. Porque la muerte que no tiene es la muerte del alma. La muerte física tendrá una separación de los seres queridos, los llevará a otro lugar. Eso digo, es un lugar que lo cambia a usted el lugar solamente, pero algún día volverá a resucitar, volverá a verse con sus seres queridos. Pero la muerte del alma es una separación eterna de Dios. Por eso el alma es la que necesitamos nosotros, que esté en contacto con Dios. Entonces, mire, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así como los hombres como las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros dice la palabra del Señor que allá la sangre era la sangre, la química que la aplicaba, y eso era lo que Dios requirió. Y eso indicaba de que un cordero inocente había muerto para proteger a esa familia. Amén. Que alguien había tomado el lugar de esa familia y solamente era aplicar la señal y quedarse en adentro, no salir. Ese era el requerimiento que Dios en cada lugar dice: y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ahora, dice el profeta, y somos una raza moribunda. ¿Cuántos saben que somos una raza moribunda? Todo ser humano está rumbo a la eternidad, y entonces tenemos ese tiempo de existencia para tomar nuestra decisión a cuál rumbo iremos. Y el camino está ante nosotros. Podemos tomar cualquier lado que nos guste. Es de esa manera que Él puso a Adán y a Eva, y es la manera que Él nos pone a usted y a mí. Debemos recordar que no importa lo que hagamos,
Y cuán próspero lleguemos a ser en la vida, sin Cristo lo hemos perdido todo por completo. Escuche usted esto. No importa cuánto importante lleguemos a ser en la vida, ni cuánto lleguemos a ser prósperos en esta vida terrenal, sin Cristo lo hemos perdido. Así que Cristo debe de ser lo más importante para nosotros en esta mañana, si queremos llegar a algún lugar. No es después que usted lo tiene y va y lo pone en una repisa, no servirá. Tiene que ser Dios en carne humana, Dios en usted puesto en obra. Amén. ¿Dios puesto en qué? ¿O cómo obra Dios? A ver, Dios hoy no obra por allá y le mueve cositas y le da un vientecito. Y quiero decirle que Dios obra. Dios no puede obrar sino hasta que entra en usted y en mí. Así como un demonio no puede obrar sino cuando entra en usted y en mí. Una enfermedad no puede obrar hasta que no encuentra un cuerpo donde operar. Así obra el Espíritu Santo. Él no puede obrar si no entra en cuerpos humanos. Y cuando entra en cuerpos humanos, entonces ya es Dios en piel humana andando, dijo el profeta. En el agricultor, Dios andando en el mecánico, Dios andando en el panadero, Dios andando en el lechero, Dios andando en la ama de casa, escondido en piel humana. Amén. Ese es Dios. Y trabaja de la manera más sencilla. Porque la gente tiene, o muchas personas, el mundo denominacional piensa que es que Dios desciende y moviendo cosas y tirando cosas para arriba con alboroto. No, Dios trabaja de la manera más simple y sencilla. Creo que en un mensaje dice el Espíritu Santo, dice, mucha gente recibe el Espíritu Santo en la silla. Y quizás no sienta ninguna emoción, pero en su corazón siente una seguridad. Amén. Que es lo que el pueblo necesita. Amén. Amén. Ahora, hablando de la palabra la señal, significa de que el precio ha sido pagado. Amén. Aleluya. Es como decir, yo voy para ir al aeropuerto, coger una estación, un tren o lo que sea. Antes de yo abordar el tren, ¿qué tiene que llevar usted? Y cuando usted presenta el tiquete, ¿qué quiere decir? Que ya está pagado. Usted solamente es presentar el tiquete y se sube al avión o se sube. Usted no lo dejan subir así. Porque sube así es que un intruso. Porque dice la Biblia que entró, Mateo 22, que entró por la ventana. ¿Verdad? Pero cuando entra de la manera correcta, entonces dice... ¿Qué quiere decir de que el precio ha sido pagado? Amén. Y es válido para esa compañía, para usted subirse al tren o el transporte que usted desee. Cuando traemos eso a la parte espiritual, miramos, hablando del pueblo de Israel, al pueblo de Israel no le requerían ni poner sangre de una vaca, era un cordero específico, perfecto, de un año. No pueden traer otra clase de cordero o por ahí otra cosa, no, era lo que Dios les había dicho y aplicar, y entonces era válido para ellos. No, otra cosa no funcionaría, solamente sería eso. Tal vez quería poner pintura roja por ahí hecha de químicos con agua, no servía. Tenía que ser sangre de cordero. Amén. Amén, amén. Ahora, usted no puede obtener la señal hasta no haber pagado el precio. Entonces, ahora, mire usted, el pasaje le es dado a usted. Es lo único que Dios reconocerá. No hay denominación. No hay membresía de una iglesia. No hay sustituto.
Dios nunca va a reconocer eso. Dios va a reconocer solamente la señal, va a reconocer lo que Dios requirió, la sangre. Allá era sangre física, hoy es sangre espiritual. Es la vida de Jesucristo entrando al creyente, es lo que Dios va a reconocer hoy. Por eso dice el Espíritu Santo, Dios no va a reconocer denominaciones, Dios no va a reconocer grupos, Dios no va a reconocer, no, Dios va a reconocer solamente su propia vida en el creyente. La propia marca de Dios en usted y en mí. Es lo que Dios va a reconocer. Y cuando yo vea, entonces pasaré de vosotros. Amén. Entonces no importa. En esto no se requiere denominación ni grupo. Se requiere es una cosa. La señal. ¿Qué es la señal hoy? Allá, quiero que quede eso en su mente. Allá, ¿qué era la señal? Sangre. Química, ¿verdad? Sacaban en una ponchera o en un tarro o lo que fuera, un bote, y con el hisopo le echaban a la puerta. Eso era lo que Dios requirió. Pero hoy Dios también requirió la sangre. No solamente la sangre, ¿requirió qué? Recuerde que, ¿dónde está la vida? Entonces ya hoy requirió la vida que estaba en la sangre. Ahora ya no la sangre del cordero de allá 4000 años atrás. ¿No? Él requirió la sangre. Allá fue un cordero para la ley, para el pueblo de Israel, para sacarlos al éxodo de Egipto, a Canaán. Hoy también, hoy se requiere la sangre, la vida de la sangre de un cordero. ¿Sí? Ya no es un cordero físico, ya es un cordero espiritual que fue representado en ¿quién? En el Señor Jesucristo. El cordero perfecto, sin tacha. Vamos a leerlo. ¿Cómo debería ser el? Vuélvame por favor a Éxodo, hermano Josué, Éxodo 12, el verso 5. Recuerde, no importó lo justo que ellos fueran, qué tan buenos eran y la educación que tenían. Eso no sirvió. La señal era lo único. ¿Ven? Amén, amén. Leo esto y leemos ahí. Cuando hubo un sustituto, una vía tomada en lugar de la vida del creyente, Dios en misericordia aceptó un sustituto por la vida de la persona contaminada. ¿Cuántos estábamos contaminados? Y cuando su hijo se contaminó con pecado, al no creer la palabra, entonces Dios, rico en misericordia, hizo un sustituto, y eso era algo que tenía que morir en su lugar, y ninguna otra cosa podía funcionar, solamente la sangre de un cordero. Por eso dice el Espíritu Santo, el profeta, en el huerto del Edén, cuando Dios puso aquella pareja y todo cayó de su lugar, entró oscuridad al huerto del Edén. Lo primero que Dios hizo fue ¿qué? Cuando entró la muerte, la enfermedad, cuando su hijo estaba perdido, ya no había esperanza para él. Dios tenía que cumplir su palabra. El día que él comiere, ese día morirás. Lo sacó del huerto, ya no vivirán allí. Ese día Dios dijo, voy a hacer una expiación. Aleluya. Mató un cordero, los vistió con sus pieles a Adán y a Eva. Y cuando salieron del huerto, tal vez dice que con esas pieles escurría sangre por su cuerpo, indicando de que algo inocente había tomado el lugar de ellos. Y yo quiero decirle en esta hora que algo inocente, un cordero inocente, tomó mi lugar. Cuando yo debería de morir, Él murió en mi lugar. Se hizo pecado por mí. Él se hizo maldición por mí. ¿Cuántos saben que Él se hizo maldición por usted y por mí?
Yo era el maldecido, yo era el que no tenía, pero alguien tomó mi lugar. ¿Y cómo se llamó? Vamos a leer acá. Entonces, la vida. Oh, un redimido. ¿Cuántos somos redimidos acá en esta mañana? ¿Merecíamos nosotros estar? A ver, ¿merecíamos? No merecíamos. Llenos de pecados, llenos de maldad. Desde que nacimos en pecado, dice la Biblia. No había nada bueno en nosotros. Pero el Señor en su misericordia dijo, ¿sabe qué? Veo que el hermano Miguel, o la hermana María, o el hermano Julano, veo que él me necesita. Veo que él. Y veo que él anhela un Salvador. Veo que él anhela que alguien muera por él. Veo que él necesita, veo que él está pidiendo ayuda y nadie lo ayuda. Yo voy a ser su Salvador. Oh, ahí estamos nosotros en esa condición. Dice, ese Cordero de Dios. Por eso cuando Juan, quiero miremos acá, cuando Juan, en el Antiguo Testamento, dicen que antes de sacrificar el Cordero, tenga eso en mente usted, dice que el sacerdote, ¿qué hacía? En el tabernáculo, ellos tenían una fuente en la entrada, que eso representa también el bautismo, en el nombre del Señor Jesucristo. En esa fuente tenían que lavarse, los sacerdotes tenían que lavarse también, los animales que llevaban para el sacrificio tenían que ser lavados antes de ser sacrificados. En esa fuente que habían hecho, porque así lo requirió Dios, digo, tienen que ser lavados. Eso representaba el bautismo. El Cordero era lavado. Por eso cuando Jesucristo vino, cuando llegó el momento de cumplir su ministerio, ¿a dónde fue Él? Leemos la Biblia. No me va a perder este texto, hermano, pues ténganlo ahí. Y leemos el libro de San Juan. A ver, no nos perdamos de ahí. Cuando el Cordero iba a ser sacrificado, ¿tenía que ser qué? Antes de ser sacrificado con su sangre, tenía que ser lavado. Leemos el libro de San Juan. San Juan el apóstol. Capítulo 1. Yo quiero que tenga usted algo claro acá. El Cordero en el Antiguo Testamento, ¿qué hacía? ¿Quitaba el pecado o cubría el pecado? O sea, como decir, ejemplo, para que solamente, bueno, este cosito, ¿qué hacía el Cordero? Cubría, para que usted, esto negro, lleno, lo cubría. Ya. Pero dice la Biblia, y al día siguiente, San Juan 1:29, y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Quién venía? ¿Quién dijo eso? ¿Quién era Juan? Juan fue profetizado en Isaías y allá atrás donde decía que venía uno que iba a bajar y que iba a aplanar todo y que él era el que iba a dar la bienvenida al Mesías. Él se apropió de eso. He aquí envió mi mensajero delante de mí. Ese era Juan. Y cuando llegó, Juan sabía, y Jesús sabía, siendo el Cordero de Dios, el Cordero perfecto. Amén. Allá antiguamente el Cordero, ¿cómo era? ¿O podía tener defectos? No. Lo examinaban, y si estaban con un desperfecto, no servía. Amén. Entonces le damos acá. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. ¿Y qué dijo Juan? ¿He aquí qué?
A ver, ¿que iba a cubrir el pecado? Que quita. ¿Dónde estaba Juan predicando? A ver, Juan, ¿dónde estaba predicando? No estaba para en el centro de la ciudad, porque él sabía que, y Jesús sabía que era el momento de entrar a cumplir su ministerio. Y exactamente en su momento el profeta estaba ya en el Jordán, por ahí a la orilla del río Jordán, esperando. Él dijo, bueno, ese es el momento. Y dice aquí, que quita el pecado del mundo. Este es aquel a quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque es primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por eso vine y soy bautizado. ¿Qué? Estoy yo bautizando con agua. Y también dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, mire, ¿qué estaba haciendo Juan en el río Jordán? A ver, ¿qué estaba haciendo Juan en el río Jordán? Yo bautizando, ¿con qué? Con agua, porque tenía que ser lavado. Él sabía que el cordero tenía, antes de ser sacrificado, tenía que ir allí para hacer ¿qué? Lavado, o sea, bautizado en agua. Por eso el creyente debe de ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Bajar a las aguas, ¿verdad? Apareció él y dijo, ahora sí. El cordero empezó. Llegó el momento de sacrificar. Recuerde que él vino. ¿A qué vino él? A redimir, a comprar, a quitar el pecado, no a cubrir. Cuando estaba Jesús, luego después de ser, dice la Biblia aquí, él vio descender el Espíritu de Dios como una paloma descendiendo sobre él. Por eso si hubiera sido un lobo o si hubiera sido cualquier otro animal, la naturaleza de la paloma no hubiera podido mezclarse con la naturaleza del lobo, ni tampoco la naturaleza de la paloma mezclarse con la naturaleza de cualquier otro animal, sino con la del cordero. Y esas dos naturalezas se unieron y entonces podían estar de acuerdo la una con la otra. Era un cordero cuando llegó allí. Fue un cordero cuando fue traído. Ya era un cordero, él nació cordero y fue criado como cordero. ¿Ven ustedes? Entonces, por eso es la única clase de espíritu genuino que puede recibir la palabra, que puede recibir a Cristo. Los demás hacen el esfuerzo, se esfuerzan en obtenerlo y ponen el Espíritu de Dios sobre un lobo, ¿ven? Enojados, malintencionados. Él no permanecerá allí. El Espíritu Santo sencillamente levanta vuelo inmediatamente y se va. Él no lo hará. Porque tiene que ser la naturaleza del lobo, de cordero. ¿Y quién más? Cordero y la paloma. Llegaron a ser uno. Amén. Y por eso culminaron. Por eso estábamos hablando hace días atrás del nuevo nacimiento. La persona, el cambio de naturaleza tiene que llegar allí, a ese lugar, para poder unirse con la paloma que es el Espíritu Santo. Continúo acá. Entonces, Juan el Bautista bautizó al cordero, lavó el cordero, cumplió su ministerio. Recuerden que alguien tenía que tomar mi lugar. ¿Quién tomó su lugar? Ahora, este era el cordero perfecto, Cristo. Y entonces, por el sacrificio de este cordero, el cordero allá en la natural de Egipto, la sangre era aplicada. Ahora, entonces, ¿qué representará la sangre de este cordero? La señal que estamos muertos a nosotros mismos, identificados con nuestro sacrificio. Ahora,
Allá en el Antiguo Testamento, el que llevaba el cordero, él tenía que, la familia y todo llevaban un cordero. ¿Y qué hacía él? Él se identificaba con ese cordero. Amén. Él no puede llevar el cordero allá y salir y no, calladito, no decir nada. Él tenía que, inclusive tenía que, cuando ese cordero tomaba el lugar del pecador, él tenía que untarse de sangre del cordero para poder que tuviera una señal encima de él diciendo de que un ser inocente había tomado su lugar. ¿Ve? Y puede identificarse afuera, no podía salir limpiecito, tenía que seguir manchado con sangre de cordero para que tuviera efecto. Yo quiero decirle que hoy para el cristiano es lo mismo. No pueden haber cristianos secretos. Y lo dice el Espíritu Santo. El cristianismo, muchas personas quieren ser cristianos y a ellos no les gusta hacer, y les gusta hacerlo secretamente para que así nadie sepa que son cristianos. Ni que los asociados con que andan, algunos vayan a pensar, pues mire, ese loco, que es que cristiano, pero no quiero ser como Julano lo sepa. ¿Ven? Usted así no funciona el cristianismo. El cristianismo tiene que desplegar su señal públicamente, en la vía pública, en la oficina, en la calle, cuando se presentan los problemas, en cualquier lugar, en la iglesia y en todas partes. La sangre es la señal y tiene que ser identificada, y usted se identifica y esa sangre tiene que tener un efecto en su vida. Amén. Nosotros los cristianos ahí quedamos como... Pero recuerde que cuando se aplica la señal es pública. ¿Lo dice la Biblia que usted es qué? ¿Carta? Abierta. Leída. Pero no se vaya, este hombre es como diferente. Aleluya. Señor, gloria a Dios. Esta mujer es diferente, viste diferente, habla diferente. Qué bueno eso, mamá. El otro puede estar ahí, mejor dicho, y no, ya con ganas también de sacar el... Pero no, hay algo, porque ¿sabe qué es el Espíritu Santo? Sumo control. Amén. No creo que usted quisiera, pero dentro de un momento, cálmese. El de afuera está que pelea con todo el mundo porque esto es carne, esto es pecado, pero el de adentro tiene sumo control. El control es, dijo, muchas veces llegamos a tal momento que quisiéramos pelear con todo el mundo. Dijo, cuando se sienta así, váyase a un rinconcito y dígale, Señor, perdóname, ayúdame. Amén. ¿Ya? Amén. Y dice que eso se disipará. Amén. Bueno, seguimos acá. El Cordero de Dios, para ir ya bajando y cerrando y dejarlo aquí porque es demasiado. El cordero antes de ser sacrificado tenía que ser ¿qué? ¿Jesús fue lavado antes de ser sacrificado? Bueno. ¿El cordero tenía que ser qué? Perfecto. Tenía que ser perfecto. ¿Ese cordero qué lugar estaba tomando? El cordero era un sustituto. Allá en el pueblo de Israel era un sustituto indicando de que alguien había tomado el lugar para ser guardados de la ira que venía. Amén. El cordero, el Señor Jesucristo, se paró en mi lugar para ser librado de la ira que viene. Vamos a leer. Hermano Josué, si me ayuda, allí leemos San Juan, capítulo 18. Quiero que no pierda usted esto de aquí. ¿Les gusta la palabra? Amén. Espero que no o dejamos aquí. No. Me dejo así, ya cierro, oramos.
quiero terminar esa partecita, el tiempo, bueno, 10 minuticos y lo dejamos ahí. San Juan 18, verso 28. ¿Ya lo tienen? No pierdas de su mente que quiero que esto quede y lo dejamos ahí. ¿El cordero tenía que hacer qué? Perfecto, ¿luego qué? Lavado. ¿Y luego qué hacía él? Sacrificado como un sustituto, ¿sí? Para cubrir el pecado del adorador. Hoy, entonces alguien tomaba el lugar, era un ser inocente. Amén. Luego dice aquí, eso, verso 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer de la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fue malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgarle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, recuerde que cuando Juan el Bautista, ¿qué dijo Juan? He aquí. Bueno, téngalo ahí. A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le dijo, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, no hallo. A ver, ayúdenme, a ver ahí. ¿El cordero tenía que ser qué? Perfecto. Yo estaba acusando al tipo y sombra y le dijo, yo no hallo ningún delito en él. O sea que era un cordero, estaba siendo examinado. Y dijo, yo no hallo ningún defecto en él. No hallo en él ningún delito. O sea que cuando una persona no tiene ningún delito de nada y él estaba siendo examinado el cordero si estaba perfecto o no. Entonces yo no hallo ningún delito en él. La misma gente incrédula no encontraron nada en el hijo. Entonces mire, como ya estaba el cordero perfecto, no había ningún delito en él, no había nada malo en él, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a uno, bueno, ya saben lo que pasó, que como no halló ningún delito en él, ni nada, dijo, ¿sabe qué hagan con él? ¿Qué dijo el pueblo? Crucifíquele. Porque él tenía que estaba listo para tomar mi lugar. Luego leemos el libro de Romanos 8:1. Ese cordero Romanos, como él derramó su sangre en la cruz del Calvario para redimir al más vil pecador, en el cual estaba yo, cualquier persona que quiera todavía en misericordia,
Ese cordero ensayado fue a la cruz, derramó su sangre, lo chuzaron. Fue todo por mí. Después de que pasó el tiempo, dijo, ahora pues, habían miles de pecados. ¿Contra quién? Contra mí. Cosas. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice el Espíritu Santo acá. El caso está cerrado. El caso ya no existe. Entonces, a salvo con la señal aplicada, cuando la muerte comience a azotar, entonces usted despídala desplegando la señal. Alguien tomó mi lugar. Ninguna condenación hay. ¿Hay alguien que lo condene a usted? Dígame. Después de que usted ha aceptado el sacrificio perfecto de Dios, después de que usted ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal y entrega su vida a Él, el cual no vino solamente a cubrir el pecado, sino a quitar el pecado de su vida, que usted aplica la sangre de la palabra en su vida, ¿quién lo puede acusar? Dígame. Dígame, ¿quién lo puede acusar? El vecino, el hermano, mire. Porque no hay ninguna condenación. Porque usted está bajo esa sangre. Y cuando Dios nos mira a través de esa sangre, Él lo mira tan blanco y tan perfecto. Humanamente nosotros nos vemos, mejor dicho, más desperfectos que... No nos vemos nada bueno. No, mire hermano. Pero quiero decirle que cuando usted está caminando con Dios, cuando usted tiene intimidad con Dios, hermano, yo quiero decirle, y que nuestros pecados, los errores que se cometen en la vida, ¿cómo lo mira Dios? Porque si Dios lo mirara directamente, lo volvería a pedazos, me volvería a pedazos. Pero Él tiene un parachoque, que es la sangre de su Hijo Jesucristo. Y cuando, dice el Espíritu Santo, cuando Él lo mira a usted, Él lo mira a través de la sangre de su Hijo. ¿Y cómo lo ve? Dijo el profeta, cuando usted mira algo rojo, a través de algo rojo lo ve. Entonces cuando nuestra vida está tan roja, inmunda, llena de pecado, de maldad, pero cuando Dios lo mira a través de esa sangre, dice, mi hijo. Cuando lo mira a través del cloro de Dios, ¿cómo lo ve? Para el mundo somos los más malos, lo peor, lo bajo. Pero quiero decirle que a usted no le interesa eso, sino cómo lo está mirando a Dios. Cuando hay un arrepentimiento genuino en su vida, cuando hay una entrega genuina de su vida a Dios, no importa los errores, no importa lo que haya hecho, aún Dios todavía es Dios para levantar al más vil pecador. Él está como un cordero de sacrificio. Él está allí para extender la mano, Él está allí para ayudar, Él está allí para perdonar. Él es nuestro abogado. Entonces, cuando Él se hizo, dice, con esto cierro, que si usted hubiera cometido un crimen y le iban a juzgar en un tribunal federal, y usted pudiera que, si él se hallara culpable, que usted moriría, que iría a la silla eléctrica o a la cámara de gas o cualquier ejecución pública que tuviera para usted, tal vez ahorcado o algo, linchado, cualquiera que fuera ese castigo, y sabía que usted era culpable. ¿Cuántos saben que somos culpables? Usted sabía que era culpable, tendría que morir si no tiene algún abogado para representarlo, que pueda librarlo del asunto, y usted desearía ahora el mejor abogado que pudiera obtener.
Y entonces, consiguiendo un abogado que fuese un buen abogado, astuto, usted sentiría que su caso estaría un poco más, podría calmarle un poco, porque ya tendría un abogado, pero aún quedaría la duda si ese abogado pudiera cambiar el modo de pensar del juez y efectuar un cambio con el jurado. Si ese abogado con su astucia pudiera hablar y el conocimiento de las leyes pudiera cambiar eso y defender su caso y aprobar que usted merece vivir, aún en vista de toda esa gran autoridad y elocuente discurso que él podría hacer, la impresión que tendría sobre el jurado o que tendría sobre el juez, tal vez usted se tranquilizaría por unos momentos, pero todavía habría la duda en su mente, ¿podría lograrlo? Pero en este caso, el juez mismo viene a ser nuestro abogado. Dios se hizo hombre. No había otro abogado que pudiera hacer esto. No pudimos hallar uno. Moisés, ni la ley, los profetas, nada podía lograrlo. Así que el juez mismo así que él mismo se hizo jurado, abogado y también juez. Y tomó la justicia de su ley en sus propias manos. Él mismo pagó el precio. ¿Cuánto más seguro podríamos estar hoy? Y envió su propia vida de nuevo sobre nosotros como testigo de que Él es nuestro Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando Él se convirtió en juez, jurado y en abogado, Él defendió nuestro caso. Nosotros nos hallamos culpables por nuestra propia ley. Él vino y tomó el lugar de la persona culpable. ¿Hay algún culpable? Es aquí el primero. Él vino y tomó mi lugar, que estaba en el santuario. Él tomó su pecado. Él derramó su sangre. Vino y murió y pagó el precio. Y derramó su sangre. Luego envió de regreso su propia vida como señal, que es el Espíritu Santo. Y entonces estamos perfectamente, el caso queda despedido. Ya no hay nada que lo pueda acusar a usted ni a mí. Ya no hay pecado para el creyente. Oh Dios, ten misericordia. La gente no puede ver eso, pero el caso ya no existe. Ya nadie lo puede culpar a usted del pecado, lo que haya sucedido. Dios lo ha perdonado a usted y nos ha perdonado a nosotros, porque Él es nuestro abogado, nuestro juez. Y Él dijo, si alguno está en Cristo, ninguna condenación hay para Él. Nadie lo puede condenar a usted cuando ha sido redimido, cuando Él borró todo lo que había contra nosotros. Colóquese de pie. Hermano, había cantidad de pecado, cantidad de cosas contra usted y contra mí. Pero ¿qué hizo Él? Nos justificó. Y dice el Espíritu Santo, justificó es como si nunca. Borró nuestros pecados, los mandó al mar del olvido. Y por eso cuando nosotros cometemos un error, ¿qué es lo que hace el diablo de primero? Ese cristiano, que es que evangélico, ¿sí ven? No le pare bolas. Si usted se arrepiente, organiza su vida, Dios lo seguirá viendo como un hijo de Dios tan blanco a través de la sangre. Si es una persona que ha fallado y se arrepiente y lo confiesa con Dios, Dios lo seguirá viendo tan perfecto. El Espíritu Santo, Él vino para entrar de nuevo en su vida. Y no importa. Vamos a orar. Si usted tiene una necesidad en esta hora, con su vida, necesita, levante sus manos, dígale al Señor que usted necesita, que yo necesito también de Él, todos necesitamos de Él. Si hemos fallado y si no hemos recibido, entreguemos nuestra vida a Él, adorémosle a Él y digámosle que
necesitamos de Él. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por tu palabra, Señor. ¿Qué hubiera sido de nosotros si tú no hubieras venido a morir en la cruz del Calvario, Padre? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que están bajo esa sangre, los que están bajo esa señal que es el Espíritu Santo, Señor. Aquí habemos una manada pequeña, Señor, de tus hijos. Ayúdanos, perdona nuestros errores, perdona nuestra incredulidad, Señor. Ayúdanos a aferrarnos a tu palabra, Padre Celestial, sabiendo de que las luchas, las pruebas, las dificultades son muchas, Señor, que pasamos, pero aún aquí estamos, Señor. Pedimos que nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor. Ayuda a los jóvenes, los niños, los ancianos, Señor. Cada familia, Padre Celestial. ¿A dónde iremos? Señor, como dijo una ocasión Pedro, Señor, ¿a quién? ¿A quién? No a dónde, sino a quién iremos, Señor. Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. En esta mañana no tenemos para dónde más mirar, Señor. No tenemos sino a Jesucristo. Padre, ayúdanos. Sabemos que el tiempo está terminando. El mundo está en su decadencia moral, entrando en oscuridad total, en pecado total. Pero hay un pueblo, Señor, que nos está preparando, nos estamos preparando porque hay momentos de salida y debemos de estar listos. Ceñido vuestros lomos, con el báculo en nuestra mano, con los calzados en nuestros pies, solamente esperando ese llamado, Padre Celestial. Ayúdanos a cada uno de nosotros en esta hora a aplicar la señal, Señor. Yo no merecía nada cuando estaba perdido en el mundo, Señor. Pero Padre, tu gracia bajó. El Dios que es rico en misericordia extendió su mano y nos alcanzó a cada uno de nosotros, Señor. Con problemas, con dificultades, Señor, porque esto no se trata como dice la palabra, no importa cuán bueno haya sido, cuán justo haya sido, no importa de qué familia vengo, eso no servirá si yo no tengo una experiencia personal contigo, si yo no recibo la señal, Señor, en mi vida. En el pueblo de Israel, antes de cuando estaba la señal, muchos decían, ese hombre está loco, no le crean. Yo miré, no le haré caso. Aunque eran judíos, aunque eran israelitas, no, Señor, allí en ese pueblo no creyeron, solamente creyeron aquellos que estaban predestinados, Padre Celestial. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor Jesucristo. Queremos estar bajo esa sangre, bajo esa señal, y la señal hoy es el Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas. Es lo que más anhelamos, es lo más importante de nuestra vida, porque sin Él habremos perdido todo, Señor. Nuestro esfuerzo, nuestro caminar se habrá perdido, Señor. Por eso clamamos de que el Espíritu Santo pueda venir a cada uno de nosotros realmente y llenarnos, motivarnos, Señor, y a mantenernos firmes, Señor Jesucristo, con la mirada puesta en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Bendice a tus hijos en esta hora, cada creyente, Señor, y en tus manos nos colocamos y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Quisiera que cantemos un pequeño coro y así nuestro hermano director despide el servicio. Saben, lo tenía, una gota de tu sangre. ¿Sí? ¿Cuántos quieren una gota de la sangre del Cordero perfecto de Dios? Eso lo necesitamos en nuestro corazón.
sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Oh, solo una bastaría para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre. Llámame una vez más, una gota. Una gota De tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Solo una bastaría para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Una vez más. una gota. Una gota de tu sangre sobre mí. Solo una bastaría para llenar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Una vez más. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Solo una bastaría para llenar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Amén. Gloria a Dios para siempre. ¿Estamos contentos? Ha sido la palabra buena, hermano. Que Dios bendiga a nuestro hermano Guarumo mucho y lo use siempre. Amén. Que nada, hermano. Oramos y damos por finalizado el culto. Que Dios bendiga mucho y Dios bendiga vuestros corazones.